igual manera para ustedes, mi querida Bombón, mi querido José Luis, amables televidentes de todo el país, buenos días. Gracias, bienvenidos a la noticia primera emisión. Es importante indicarles que en brevísimos instantes tendremos en vivo en nuestra entrevista del día la presencia de Juan Sebastián Roldán, secretario de la Presidencia de la República, con quien estaremos analizando de primera mano el difícil momento político que vive el país y las acciones que tomará el gobierno para poder frenar los actos de vandalismo y que regrese y retorne la paz al Ecuador. Y ahora quiero contarles que cientos de indígenas del centro del Ecuador ingresaron a Quito caminando y además en camiones. La fuerza pública no los pudo detener. En el sector de la curva de Santa Rosa quemaron una tanqueta militar. Tenemos los detalles. En un inicio, en el límite entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha, decenas de personas cerraban el paso vehicular con la quema de llantas. De pronto, la manifestación pacífica se vio alterada. Hasta los propios lugareños se asustaron y buscaron abrir el paso desesperados. El arribo de una caravana interminable de vehículos que transportaba cientos y cientos de indígenas sorprendió a todos. La Panamericana Sur prácticamente se convirtió en exclusiva de los manifestantes que tenían como único objetivo llegar a Quito. Estaban molestos por las últimas medidas económicas del gobierno, sobre todo la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Acaso va a subir solo la gasolina? Ahí va a subir pasaje, todo. Ahí va a subir todo, comida, todo. Un desfile interminable de camionetas, autos, camiones, incluso plataformas, invadió la Panamericana. Hombres y mujeres se movilizaron en contra del gobierno de turno. Hoy más que nunca estaban decididos a que su voz se escuche y respete. Nosotros tan que nos dé que baje el abono, que baje las fungicidas. La caravana tuvo su primer roce con la fuerza pública a la altura del ingreso a la ciudad de Machachi. Hubo gas lacrimógeno que detenga a los indígenas que repelieron al humo con piedras y palos. Avanzaron y avanzaron una nueva muralla a la altura del sector del obelisco. Aquí tanques, policías y militares le cerraron el paso. En esta vez el diálogo primó y luego de algunos minutos la caravana siguió su camino. Supuestamente la disposición era parar la marcha de los manifestantes a la altura de la curva de Santa Rosa. Aquí otro enfrentamiento, nuevamente la fuerza pública se replegó, pero antes los manifestantes hicieron sentir su fuerza. Un vehículo tipo tanque de los militares fue lanzado a la otra vía y quemado. Las llamas acabaron con el blindado. Estamos cansados de las medidas del Fondo Monetario Internacional. No hubo barrera alguna que impida el ingreso a Quito de los indígenas que llegaron del centro del país. Prácticamente un ingreso inesperado y luego de un día de camino arribaron hasta el Parque del Arbolito con imágenes de Henry Peñaranda, informó Iván Casamen. Amigos televidentes, el presidente de la República, Lenín Moreno, trasladó a Guayaquil la sede de gobierno del Ecuador. Además, denunció un intento de golpe de Estado. Para abordar el difícil momento político que vive la nación y sus consecuencias, hemos invitado esta mañana al secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Juan Sebastián, el país, entiendo, vive momentos muy duros y hasta ayer se podía evidenciar un clima de mucha tensión. ¿Cómo han sido las últimas horas para quienes están en el entorno cercano del primer mandatario y quienes son parte del gobierno nacional hasta este momento? ¿Cómo amanece el país? ¿Qué reportes tienen? Buenos días a las personas que amablemente nos escuchan. La situación del país ayer fue una situación delicada, sin duda alguna. Se mezclaron muchas cosas, lamentablemente una movilización indígena con un intento de reivindicación, de protesta contra el gobierno se vinculó. Fue infiltrada por un conjunto de delincuentes que saquearon varios lugares del país. Se presentaron cosas que nunca se habían presentado antes, por ejemplo en Cotopaxi, indígenas sacando a los trabajadores de las florícolas y destruyendo parte de las florícolas, destruyendo las brocoleras, metiéndose a una fábrica y saqueando. Eso nunca se había visto en la Sierra Centro. Los indígenas son personas de trabajo, son personas de esfuerzo. Esos saqueos ya no se explicaban por ningún lado. La violencia de la población que entraba a Quito hizo que la policía y las Fuerzas Armadas le pregunten al presidente qué tanta fuerza se empleaba, y el presidente todo el tiempo repetía no derramamiento de sangre, no derramamiento de sangre, no derramamiento de sangre.
Lo mismo pasó ayer hasta la noche aquí en Guayaquil. Estuvimos en la madrugada en el puente de la Unidad Nacional y se veía cómo habían delincuentes que estaban saqueando Durán y que trataban de pasar a Guayaquil. Juan Sebastián, todo esto orilla al primer mandatario a tener que trasladar la sede de gobierno a Guayaquil por razones de seguridad. Todo esto le posiciona al presidente en la posición de defenderse y por tal razón generar una defensa de Quito, en la que pobladores de Quito con pobladores de otros lugares tenían que enfrentarse, o la policía y las Fuerzas Armadas tenían que ponerse en una posición más dura, y el presidente lo que dijo es: yo tengo la potestad de estar en otros lugares del país y por tal razón pacificar. Nuestra intención es que esto pase, que haya un espacio de diálogo, discutamos con tranquilidad cuáles son los mecanismos de compensación, pero no se corrige lo correcto. Ahora, el presidente ha dicho que él está abierto al diálogo, pero los dirigentes de la CONAIE han dicho que mientras no se derogue o se deje sin efecto el decreto que elimine el subsidio de los combustibles, no habrá diálogo ni habrá ese posible acercamiento con el Ejecutivo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos entre dos posiciones indeclinables y antagónicas. Es que la posición no es gobierno indígena, es la posición hoy día, como han visto en el país. ¿Qué tienen que ver los dirigentes de la CONAIE con los saqueadores de Durán? ¿Qué tienen que ver los dirigentes de la CONAIE con los saqueadores de la Prosperina ayer en la noche? ¿Quiénes están detrás de todos estos actos vandálicos? A ver, pero tenemos que preguntarnos qué pasaba esta semana. Hoy día era el juicio para Correa. Ayer en la noche se tomaron la Contraloría General del Estado. ¿Qué tienen que hacer los indígenas metiéndose a la Contraloría? ¿Es el exmandatario el que está detrás de todo esto? Permítame solamente decirles, ¿quiénes son los que se quieren meter a la Contraloría General del Estado? ¿Qué está ahí? Están los documentos del gobierno anterior. ¿Por qué querían saquear la Contraloría? ¿A quién le interesa saquear la Contraloría? A los que quieren que desaparezcan las pruebas de lo que pasó en el gobierno anterior. Y esos son los que están exacerbando el país para generar un caos que derive en que, de alguna manera, ellos sean menos evidenciados ante la justicia y ante la comunidad internacional. Y a propósito de la comunidad internacional, en un tuit, Juan Guaidó señala lo siguiente: mientras el presidente Lenín Moreno trabaja por mantener y fortalecer la República e instituciones del Ecuador, un grupo financiado por los cómplices de Maduro en América, aprovechándose de los más vulnerables, busca acabar con la estabilidad del país. Solidarios con el Ecuador, dice Guaidó. Hace 3 semanas hubo una reunión de los correístas más cercanos a Correa en Venezuela. Hace 3 semanas y media, Correa le entrevistaba a Maduro en un canal de televisión. Juntemos los puntos. Ayer se toman la Contraloría, comienzan a saquear el país. La exalcaldesa Arce estaba en la boca de todas las personas ayer en Durán. Todo el mundo decía: aquí, por aquí detrás debe estar, alguien debe estar empujando. Pregúntenle por favor al alcalde de Durán, pregúntenle al señor lo que vivió ayer en la noche. Si es que no había una contención en el puente de la Unidad Nacional ayer, entre volquetas del municipio, militares, entraban los saqueadores a Guayaquil. Ahora, ¿eso tiene algo que ver con una posición política de los indígenas o se les fue de las manos y tendrán que responsabilizarse por la situación de caos que han generado en el país? ¿Hasta dónde es verdad aquello de que un grupo importante de indígenas querían llegar hasta Guayaquil? 1. Y 2, ¿hasta cuándo va a mantenerse cerrado el puente de la Unidad Nacional para precautelar o resguardar Guayaquil? Todo lo que tenga que ver con la seguridad de los ecuatorianos es la prioridad del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas y de la policía. Por eso estamos buscando cuidar los espacios más importantes del país. Por ponerle un ejemplo, ayer un asambleísta estaba en la toma de la refinería de Shushufindi. Es decir, estaba tratando de tomarse una refinería. Ese asambleísta ayer fue preso. ¿Asambleísta de la Revolución Ciudadana? Joffre Poma, es decir, una persona vinculada a la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa con los otros miembros de la Revolución Ciudadana que decía el presidente, y lo dice usted, han sido plenamente identificados? ¿Van a estar detenidos o ellos pueden andar libremente? Como usted conoce bien, el gobierno nacional entrega noticias criminales, públicamente se ha visto cuál es su rol, le corresponde a la Fiscalía y a la justicia actuar. ¿Usted justifica de alguna manera que por una posición en contra del gobierno alguien se tome una refinería? ¿Sabe el daño que le hacen cuando se toman el campo Sacha? El quitarnos hoy día petróleo a los ecuatorianos, ¿sabe a quién nos cuesta a nosotros? Es decir, la construcción del caos es una construcción correísta. Y a partir de eso son delincuentes y hordas de gente tratando de tomarse lugares. Hoy es momento de la unidad. Hoy es momento de que los políticos de bien plieguen a la democracia y a partir de eso que hagamos un bloque en contra de 4 o 5 delincuentes que quieren complicar este país. ¿Hay el respaldo de los actores políticos, indistintamente de que tengan o no afinidad al gobierno nacional? Hemos recibido muestras de la enorme mayoría de esos actores políticos. Yo estuve con el presidente hasta la cadena, luego me quedé ya en otros lugares, pero veía la cantidad de muestras que le mandaban al presidente de apoyo, de respaldo, de posición unívoca del Ecuador, más allá de las decisiones políticas o económicas. Yo coincido, queremos trabajar y queremos
queremos paz. ¿Cómo Eso es van lo que a dice la poder garantizar la paz y que se acabe el desorden, la anarquía, los actos vandálicos y la violencia? A partir de eso necesitamos que las Fuerzas Armadas y la policía reciban el apoyo de la ciudadanía para poder contener los espacios más importantes. La ciudadanía hoy día es la que tiene que tomar la decisión. ¿Queremos un país en caos como lo que quieren crear los correístas? ¿Queremos un país complicado como lamentablemente terminaron generando estas movilizaciones de indígenas que claramente se les fueron de las manos? ¿O queremos un país en el que el diálogo prime? Por eso lo fundamental ahora es sentarnos, dialogar con los políticos, los líderes indígenas que tienen reivindicaciones normales y dejar de lado a los criminales que tienen que irse a la cárcel. Ayer hubo 97 detenidos. 97 personas en la cárcel por lo que pasó y hoy día, mientras sigan sucediéndose las horas, la justicia y la fiscalía tendrá que responderle al país con urgencia de cómo parar esta ola de delincuencia que vivimos ayer. Juan Sebastián, más allá de aquello que es lo esencial, el poder garantizar la paz y la tranquilidad a los ecuatorianos y a la gente de bien, que somos muchos más, somos la gran mayoría, ¿el orden constitucional, el orden democrático del Ecuador está garantizado o aún está latente la amenaza de un golpe de Estado? A ver, la Constitución y la ley le permiten al presidente cambiar la sede del gobierno. Eso puede hacerlo a Guayaquil, puede irse a otra ciudad. El presidente va a salvaguardar la posición de las distintas ciudades y de los distintos ciudadanos para no complicar las cosas. Al mismo tiempo, han visto ustedes el apoyo que tenemos de la Asamblea Nacional, de los otros poderes del Estado. A nosotros nos asiste la legalidad y además tenemos todo el apoyo de Fuerzas Armadas y Policía. Por tal razón, el Estado está hoy día unido para luchar en contra de este intento de golpe, que no es un intento de golpe político, es un intento de golpe psicológico. Quieren golpear a la ciudadanía, no les vamos a permitir. Hoy día la ciudadanía tiene que sentirse tranquila porque las Fuerzas Armadas y la Policía están trabajando para tranquilizar la situación. Y en ese sentido, ¿cuál es el reporte que tiene de cómo ha amanecido el país en la sierra, en el oriente, en el resto de la costa? Por lo pronto estamos conteniendo la situación. En Quito no ha habido más desmanes que los que vimos ayer. Lo más complicado ayer de noche fue la toma de la Contraloría. Nuevamente, repito, ¿a quién le interesa tomarse la Contraloría? A los que quieren quitar documentos. Por tal razón, ayer el Contralor grabó un mensaje y decía claramente que aquí hay una banda de delincuentes organizada a la que hay que identificarla y meterla en la cárcel. Ahora, el titular de la CONAIE ha dicho que mientras el gobierno nacional no decline en la eliminación del subsidio a los combustibles, ellos no van a dialogar. Sin embargo, el presidente de la República ha dejado abierto su intención y su deseo de dialogar. ¿Qué ofrecerles, en este caso, a los dirigentes indígenas, al pueblo indígena, para que depongan la medida, para que se sienten a dialogar? Es que ya hemos ofrecido nuestra mano abierta para sentarnos y discutir lo que sea necesario, a excepción de las correcciones económicas. ¿Por qué? Porque si nosotros liberamos el subsidio, ponemos en riesgo la dolarización. Eso nosotros no lo vamos a hacer. No importa, el presidente va a cuidar la dolarización porque es un bien suyo, un bien mío, algo que significa que tengamos un dinero seguro en el bolsillo. Vamos a dialogar sobre lo que sea necesario sin el chantaje de por medio. Okay. El chantaje no es mecanismo de diálogo porque lo que están viviendo hoy día las ciudades va mucho más allá de las posiciones políticas de los líderes indígenas. O que ellos se hagan cargo de los saqueos, o que ellos se hagan cargo de los destrozos, o que ellos se hagan cargo de los secuestros. Medidas compensatorias fueron anunciadas el día de ayer por el ministro de Comercio Exterior. ¿En qué medida estas medidas van a coadyuvar al fortalecimiento de la economía y a que la empresa privada, que genera 9 de cada 10 plazas de trabajo que se generan en el país, puedan garantizar ampliar las plazas de trabajo para aquellos ecuatorianos desempleados y para ver florecer la economía, que es lo que todos anhelamos? La propuesta económica que hicimos la semana siguiente atiende los 4 puntos más importantes del Ecuador. Empleo, estamos presentando una nueva ley laboral para que la gente que no tiene trabajo pueda tenerlo y al mismo tiempo los que ya tienen se protegen con la ley anterior. 2, dolarización, porque hay una norma que va a blindar la dolarización como elemento fundamental del país. 3, seguridad, porque les estamos cobrando un impuesto a los más ricos del país. Los más ricos van a pagar el 1% de su venta total, los que venden más de 10 millones de dólares, para financiar 100 millones de dólares para seguridad en el país. Y 4, emprendimiento. Ayer liberalizamos todos los aranceles para agricultura, todos los aranceles para temas tecnológicos, 0 costos para los agricultores en fungicidas, fertilizantes, tractores, para que puedan trabajar con tranquilidad. ¿Qué hay para los transportistas? De eso discutamos. Los transportistas ya llegamos a un acuerdo, no van a subir ni un solo centavo la media tarifa, ni un centavo. Y al mismo tiempo pueden subir de 5 a 10 centavos para los buceros. Los transportistas tienen que ponerse de acuerdo con los municipios y en la carga los empresarios se han comprometido a hacerse cargo de la mayor cantidad del dinero para que los precios no suban. Es decir, estamos cuidando el bolsillo
bolsillo del más pobre, estamos cuidando el bolsillo de esos campesinos que ayer tenían preocupaciones. Sentémonos y discutamos qué más podemos hacer para, como dijo el presidente, redistribuir el dinero. Sin embargo, al chantaje no vamos a ceder. ¿Cómo controlar, sin embargo, los brotes especulativos? Muchos de los ciudadanos de bien, gente que quiere salir a trabajar, gente que quiere garantías, dicen voy al mercado y los precios, lamentablemente, producto de las reformas económicas, de una u otra manera es aprovechado por los especuladores para elevarlos y dispararlos. Hay más de 40 presos en el Ecuador por haber especulado y al mismo tiempo el cierre de vías hace que no entren los productos. Cuando no entren los productos hay escasez y sube el precio. Lo que necesitamos es normalizar la situación del país, que las vías puedan permitirnos entrar con los productos y los precios normalmente van a bajar. El impacto de los combustibles en los precios de la vida es muy pequeño. Le quiero poner un ejemplo. ¿Cómo no? Adelante. En la papa, por ejemplo, el 20% de los costos de la papa es del transporte, solo el 20%. Y el 20% del costo del transporte es del diésel. Si sube al 40%, y si un quintal de papas vale $40, no tiene por qué subir de $2 el incremento, de 40 a 42 el quintal, son 100 libras. Si bajamos eso, 100 libras abajo son 4 centavos por libra, es decir, no tiene por qué tener un impacto fuerte en la vida de la gente. Durante décadas han sido los grandes beneficiarios del subsidio a los combustibles, al diésel y a la gasolina? Los contrabandistas y la gente que hoy día está financiando este caos porque saben que pierden un negocio de $400 millones todos los años. Y los correístas pescan el río revuelto tratando de hacer al Ecuador Venezuela. ¿O a usted no le recordó los saqueos de ayer, lo que hace Maduro todo el tiempo? Fue algo terrible, ese muy sátrapa dictador está financiando al correísmo, al que Correa le entrevistó hace un mes, donde estuvieron los líderes correístas. No vamos a permitirlo. El Ecuador se va a unir y va a luchar contra ellos como una sola mano para poder impedir que el Ecuador entre en ese caos que Venezuela ya es hoy día. ¿Tiene el gobierno, y vale la pena recordarlo, nuestros televidentes nos preguntan, ¿hay el respaldo irrestricto de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales para el gobierno nacional? Ayer se vio en la foto, ¿no? Es un video en el que se demuestra claramente que todos los comandantes de las Fuerzas Armadas están con el presidente, la policía está luchando denodadamente para parar todas las cosas. Lo fundamental es que la policía y las Fuerzas Armadas no es que respaldan al presidente, es que respaldan la democracia, el orden constituido. Son personas responsables que están salvando nuestro país. ¿Qué tiempo más permanecerán en Guayaquil? ¿De manera indefinida o piensan retornar a Quito? Nosotros hoy día estamos valorando cuál es la situación de seguridad del país. La primera prioridad es no dónde estamos nosotros, sino cómo vamos apaciguando el Ecuador. Ya en la mañana entiendo a algunos de los que se han propuesto como mediadores, Naciones Unidas, la Curia, algunos actores de las universidades, van a generar un espacio de diálogo, porque no solamente es que a nosotros nos preocupa, hay varios líderes indígenas de bien que nos han llamado y nos han dicho, sentémonos porque nosotros no somos de esos delincuentes, y es el momento de hacerlo para quitarles la justificación a los maduristas, a los correístas, para cautizar el Ecuador. ¿Cuál es la agenda programada para el día de hoy en Guayaquil por parte del presidente y sus ministros de Estado? El presidente hoy día como prioridad tiene seguir monitoreando cómo tranquilizar el país, va a tener algunas reuniones importantes con poderes del Estado, va a tener algunas reuniones importantes con miembros importantes de la sociedad civil para encontrar en conjunto una salida para este grave problema que enfrenta el Ecuador. Muchísimas gracias por su presencia esta mañana. A usted, muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención en nuestros estudios de Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República, haciendo un llamado a la unidad nacional, llamado al que nos unimos también. El país quiere trabajo, el país quiere paz. No es asaltando, no es a través del vandalismo como vamos a lograrlo. Rechazamos este tipo de acciones y apoyamos la paz y el orden constitucional. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión. Muchísimas gracias, amables televidentes, por seguir acá en sintonía en la noticia Primera Emisión, y nosotros vamos con más información, mi querida Luisa. Claro que sí, queremos contarles que un patrullero destruido, una unidad de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional y motocicletas en llamas son algunos de los resultados que ha dejado el 5º día de protestas en nuestra capital. Veamos a continuación la... Es el momento en el cual cientos de protestantes que se concentraron sobre la 10 de agosto en la Caja del Seguro emprendían su camino con dirección al Palacio de Carondelet. Los huelguistas eran ahuyentados y dispersados por la policía montada, tanques antimotines y gas lacrimógeno. Ahí sí sabe que no.
vi. Con caballos. En otro punto de la capital, en el sector de La Marín, los manifestantes enardecidos con palos y piedras destrozaron un patrullero de la Policía Nacional. ¡Cuidado, les hagan los manes! Manifestaciones menos violentas también se registraron en el norte de la capital por parte del transporte escolar, en las avenidas Amazonas, Orellana y en la Tribuna de los Chiris. Que las medidas que tomó el gobierno no nos beneficia a ninguno, porque yo, como dueño y transportista, no puedo subirle al padre de familia al subir el diésel. Ya en horas de la noche la intensidad de las movilizaciones y protestas subieron de tono. En este video que circula a través de redes sociales se puede ver cómo un grupo de ciudadanos prenden en llamas y destruyen a la unidad de vigilancia comunitaria del sector de la 24 de mayo en el casco colonial. Aquí tenemos... En otras imágenes, aparentemente en el mismo lugar, se observa cómo los protestantes destruyen de igual forma motocicletas policiales. 2 motos de la policía incendiada a esta hora. Aún las autoridades no confirman si este sinnúmero de eventos han registrado personas heridas. En Quito informó Adriana Rojas. Lamentablemente la imagen lo dice todo. Bueno, vamos a seguir en la información y continuamos acá con el presidente de la República, Lenín Moreno, que dijo que los saqueos y el vandalismo son pagados y los consideró un intento de golpe de Estado. Añadió que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio de la gasolina y el diésel. Enseguida un extracto de las declaraciones de la noche de ayer que dio en cadena nacional. Veamos. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede del gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen. Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos antes que mi propio bienestar. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso. Siempre desde el gobierno vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia, la paz saldrán nuevamente victoriosas. No voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices. Ecuatorianos, la eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica. Y diversas vías en la provincia del Guayas fueron cerradas en medio de protestas por parte de ciertos sectores de la ciudadanía. En su mayoría eran agricultores quienes expresaron su rechazo a las medidas económicas planteadas por el gobierno. Veamos. Así amanecieron las principales vías del Guayas, con quema de llantas, con miles de manifestantes que estaban allí para hacer escuchar sus voces. 73 años, pero estoy aquí al pie de lucha, sin comer, sin tomar agua, pero al pie de la lucha en las calles para que así nos escuche. En la parroquia Roberto Astudillo de la vía Milagro Naranjito, el tránsito se vio interrumpido durante varias horas. Que el gobierno debe buscar recursos por otra parte.
porque nuestros hijos también estudian en colegios, universidades y no nos alcanza nuestro sueldo básico para compensar esas necesidades. En el Cantón Naranjal hubo manifestantes que marcharon a lo largo de la vía principal. El alza de los combustibles, por supuesto, encarece la vida. Eso es imperdonable. Todo sube cuando suben los combustibles. Kilómetros más adelante, en Puerto Inca, hubo otra manifestación que incluyó cierre de vías. Nosotros somos todos afectados, más aún la economía de todos se nos ha ido al piso. Alzan los combustibles, sube el gas, suben todos los productos básicos. Pese a la presencia de la Policía Nacional, los ciudadanos impidieron el tránsito normal. En una maquinaria se consumía 55 galones de $60, ahora está el doble, $145. ¿Cómo vamos nosotros a dar nuestra alimentación a nuestros hijos? Estamos en constante diálogo con los señores manifestantes. La función principal de la policía es evitar el cierre de vías y la libre circulación vehicular. En la zona limítrofe entre la provincia del Guayas y la provincia de Azuay se encuentra el recinto Xumiral. Allí hubo otra paralización en la carretera principal. Si me están aplastando el dedo, tengo que decir ay, 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 porque lo siento en mi cuerpo, porque no nos alcanza el dinero, señor. Por otra parte, en la comuna de Petrillo, perteneciente al Cantón Nobol, manifestantes también procedieron a obstaculizar la vía. Miembros de la Fuerza Terrestre del Ejército Ecuatoriano debieron intervenir en la zona de conflicto a fin de recuperar el libre tránsito en las vías. Dirigentes expresaron que continuarán con esta postura hasta lograr que el gobierno central escuche sus pedidos. Informó José Morales. Y ahora les queremos contarles que en camiones, volquetas y buses, cientos de indígenas provenientes de las distintas comunidades de la provincia de Imbabura lograron ingresar hasta Pichincha. Todo esto se desarrolló sin presencia militar ni policial. En la búsqueda de la noticia decidimos constatar con nuestros propios ojos lo que sucedía al norte de la provincia de Pichincha. En ese andar pudimos avanzar casi sin problema hasta Tabacundo. La primera sorpresa nos la llevamos en la zona de Pedro Moncayo, donde con troncos de árbol recién cortados, las comunidades indígenas obstaculizaban la carretera. Los productos agrícolas, en este caso dicen los transportistas que no nos afectan. Es mentira, las grandes empresas siempre van a estar acorde a ¿qué? A subirnos a nosotros como agricultores siempre nos van a subir, en caso de fertilizantes, en cuanto a químicos. Entonces nosotros, los productos de nosotros que nos salen baratos. Quienes ganan son los intermediarios. De ahí para adelante avanzamos en motocicleta hasta El Cajas, donde ya se podía observar la convocatoria de la organización indígena. Camiones, volquetas y buses con decenas de personas de los pueblos de Cayambe, Otavalo, Matabuela y Caranqui buscaban llegar hasta Pichincha. Nosotros estaremos en contacto desde aquí de la comunidad, resguardando nosotros nuestros territorios hasta que se dialogue y se quede todo en claro ahí en la capital. En todo ese recorrido no existió presencia policial ni militar. Piedras, llantas quemadas, madera y tierra había sido cruzada en la carretera con el fin de impedir el acceso vehicular. De esta manera toda la Panamericana Norte mostraba este panorama. Logramos llegar hasta Otavalo, donde la situación no era diferente. La dirigencia indígena de cada comunidad había tomado la posta y se encontraban coordinados con distintos puntos de cierre. Hasta aquí solo podía pasar gente de la comunidad y como caso exclusivo el equipo periodístico de TVC. Mientras no se deroguen las medidas económicas, vamos a luchar en las vías. Aquí vamos a estar permaneciendo. Una vez comprobado el cierre de vías, avanzamos nuevamente hasta Guayabamba, donde con el tiempo justo logramos presenciar el ingreso de cientos de indígenas hacia la provincia de Pichincha. Militares presentes en el área prefirieron retirarse debido al gran número de personas que llegaron. La comunidad de Guayabamba se sumó a la protesta. Con imágenes de Omar Flores, informó Javier Rosero. 7 de la mañana con 31 minutos, José Luis y amables televidentes, ¿qué te parece si a esta hora de la mañana nos enlazamos con Jorge Salazar? Él está en exteriores para que nos indique dónde se encuentra y qué novedades nos tiene a esta hora. Mi querido Jorge, buenos días, te escuchamos. Luisa, José Luis, queridos televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Estoy ubicado en el Cantón Durán, precisamente en la intersección de las avenidas Nicolás Lapenti y Jaime Nebot, frente al cementerio de este cantón. Noticia de última hora, hace pocos minutos se aperturó un carril en cada uno de los puentes de la unidad nacional. Recordemos que fueron bloqueados desde ayer aproximadamente a las 18 horas para evitar la posible llegada de manifestantes indígenas, quienes habían anunciado realizar manifestaciones en Guayaquil. Bueno, hace aproximadamente 2 minutos se habilitó un carril, ya los vehículos, me refiero a camionetas, autos, ya están circulando por un carril y de esta manera las personas pueden movilizarse de una manera más ágil hacia Guayaquil. Ahora, estamos ubicados a pocos metros del mini market de Durán, que pasadas las 21 horas de ayer lunes fue saqueado por decenas de delincuentes, oportunistas que se aprovecharon de una manifestación para cometer sus fechorías. Las 3 empleadas o empleados que estaban en el interior vivieron una verdadera película de terror y observamos las secuelas o las consecuencias de este accionar delictivo con rocas y a punta de patadas. Ellos provocaron esto, destrozaron varios de los vidrios de este establecimiento. Acto seguido ingresaron y se robaron lo que más podían, se llevaron productos, dispositivos electrónicos y demás. Vamos a conversar en este momento con el oficial de policía que permanece en este sitio para que aporte más información sobre este hecho delictivo. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo está, señor periodista? Soy sargento segundo de policía Omar Jiménez, perteneciente al circuito Vino Niño del distrito Durán. Oficial, ni la policía se salvó de los desmanes registrados anoche. Les han roto uno de los vidrios de la cabina de la camioneta. Sí, exactamente, precisamente el momento de tratar de evitar el tipo de accionar de estas personas que se dedicaron a saquear lo que es el minimarket en la gasolinera, en farmacias, en locales comerciales, entonces no pudimos evitarlo, pero en buena hora estamos... ¿Existen personas detenidas? Sí hay personas que se encuentran aprehendidas por ocasionar estos desmanes, señor. ¿Aproximadamente? No estoy con un calculado. Son varias. Pero son varias personas, sí. Bueno, ¿a qué obedece la presencia de ustedes en este sitio? Ya, con la finalidad de evitar que sigan ocasionando daños a los locales comerciales y continuar saqueando los productos que aún quedan en el interior de la... Oficial, muchísimas gracias. Y existen videos aficionados que dejan de manifiesto la violencia, el atropello con el que actuaron los antisociales. No les interesó que adentro habían niños, habían mujeres, e ingresaron de esta manera violenta. Destrozaron los vidrios. Las empleadas estaban desesperadas, pedían auxilio. En 3 ocasiones los saquearon, es lo que nos han manifestado. Obviamente no quieren referirse. Acá se encuentra una de las trabajadoras quien aún está con los nervios de punta. Y esta es la secuela. Estas son las consecuencias que dejan como resultado estos actos criminales protagonizados ayer en muchas partes del país, en esta ocasión en el Cantón Durán, provincia de Guayas. Luisa, José Luis y amigos televidentes, esperemos que las cosas vayan mejorando conforme pasen las horas. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, muchísimas gracias. Entonces, ahí está el reporte desde Durán y ahora nos vamos a otro sector de la geografía ecuatoriana, mi querida. Claro que sí, nos vamos hasta Manta, en Manabí. Ahí se encuentra nuestra corresponsal Wendy Delgado para que nos cuente qué novedades hay a esta hora de la mañana en la provincia manabita y específicamente en el puerto de Manta. Te escuchamos, Wendy, adelante. Gracias en estudios, amigos televidentes, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en el Redondel del Imperio, en la salida de la ciudad de Manta, en la vía que conecta hacia Rocafuerte y otros cantones del norte de Manabí. Hoy para informarles que a esta hora las vías de la provincia están totalmente habilitadas, según han confirmado elementos de la Policía Nacional. Como podemos observar, el tráfico a esta hora circula con total normalidad acá en este sector que conecta a Manta con cantones como Jaramijó, Rocafuerte, Bahía, Chone,
También vemos que hay muchas personas que se movilizan a pie o en bicicleta o en carros particulares debido a que Manta cumple su 6º día sin servicio de buses urbanos. En Manta no hay servicios de buses urbanos y las personas tienen que utilizar como medio de transporte bicicletas, camionetas o también si no está al alcance de ellos, pues deben caminar. En este acceso principal a la ciudad Puerto Manavita observamos la presencia de elementos de la Policía Nacional que custodian que este tramo no sea cerrado durante las manifestaciones que se han anunciado para el día de hoy. Para el día de hoy, a partir de las 8 de la mañana, se ha anunciado la concentración de organizaciones sociales y transportistas que volverán a las calles para protestar en contra de las medidas económicas aplicadas por el gobierno. Este y otros detalles estaremos ampliando en nuestras próximas ediciones de La Noticia. Continuamos con más información. Buenos días. Muy buenos días, Wendy, por tu información desde la ciudad de Manta a propósito de las manifestaciones que se van a dar el día de hoy. Nosotros vamos a seguir con más información, Luisa. Claro que sí, queremos contarles que en Azuay las manifestaciones, particularmente en la ciudad de Cuenca, suben de tono. Allí se registraron violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Mientras tanto, la provincia continúa aislada del resto del país por la protesta campesina. En este primer día de la semana, las manifestaciones fueron continuas durante todo el día. Miles de manifestantes, entre ellos estudiantes, maestros, trabajadores y sectores del transporte, se manifestaron en las calles de la urbe Azuayá. No queremos alza de pasaje, no queremos nada, queremos es que se deroguen las medidas, es todo lo que queremos. No hubo calle que no fuera tomada por los protestantes en contra de las medidas tomadas por el actual régimen, presencia que obligó a la policía a contrarrestar con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. En cambio, el panorama en las afueras de la ciudad también fue preocupante, debido a que la provincia se encuentra aislada del resto del país por la protesta campesina, que ha bloqueado las principales vías de entrada y salida de la ciudad, exigiendo igualmente la derogatoria de las medidas. Por el alza de pasajes, todo esto estamos nosotros que dependiendo como pueblo, la economía siempre ya no abastece de nosotros lo que trabajamos. Manifiestan que no depondrán la medida si no se da oídos al pueblo. ¿Cuándo levantarán la medida? Dependiendo cómo nos dice el gobierno. Únicamente vehículos militares y ambulancias son dejadas pasar por los pobladores. Sí, eso pacíficamente está pasando a ellos y no tiene ningún inconveniente. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. 7 de la mañana con 39 minutos, es momento de ir a una breve pausa, José Luis y amables televidentes, no sin antes exhortar a la calma, a la unidad nacional. Sí, está bien que uno proteste, está bien que uno exteriorice su rechazo a una decisión que consideren no es la conveniente, pero en lo que no tienen derecho es a bloquear, a cerrar las carreteras, a aislar a una provincia, a impedir que la gran mayoría de ecuatorianos podamos trasladarnos con libertad de un lugar a otro, a la ciudad que necesitemos ir. No se puede caotizar el país, no se puede, sobre pretexto de la protesta, crear y tener actitudes y acciones vandálicas que van en contra de la seguridad y de la paz ciudadana que exigimos todos. Eso es importante tener en cuenta, que su derecho a la protesta termina donde empieza el derecho de 17 millones de ecuatorianos a poder transitar en libertad, a trabajar y a vivir en paz, respetando el orden democrático. Así es, rechazamos totalmente todo acto de violencia, todo vandalismo delincuencial, que su pretexto de estas paralizaciones, estas manifestaciones se aprovechan para poder, como estamos observando, delinquir. Y cuando hay que ser del otro lado, totalmente antagónico, unirnos todos en mancomunión y trabajar, salir a generar recursos para ayudar a levantar la patria que tanto la necesita, y paz y tranquilidad, porque mi Luis, amables televidentes, el ecuatoriano se ha caracterizado por ser pacífico, por ser un hombre de paz, y hay que aplicar esa situación en todo el Ecuador. Momento de una pausa, ya regresamos con más desde La Noticia, primera emisión.
las 7 de la mañana con 44 minutos, 7 y 44 minutos, de vuelta con ustedes y con más información. José Luis. Muy bien, en la provincia de Santa Elena, los manifestantes bloquearon la zona norte de la ruta del Espóndilus y la vía Guayaquil-Salinas. El alcalde de la capital de Santa Elena hizo un llamado para que los peninsulares depongan la medida y presentó un plan para reducir el costo de los combustibles. En la provincia de Santa Elena las manifestaciones estuvieron radicales. Desde las primeras horas en la mañana fueron varios puntos en los que los comuneros salieron a cerrar las vías. San Pedro, San Pablo y Libertador Bolívar en la ruta del Espóndilus. En la zona sur, Chandoy y San Rafael, fue cerrada la vía Guayaquil-Salinas en varios tramos. Todos protestaban por el alza de los precios en los víveres y los pasajes. Han cerrado la vía por las medidas. Anteriormente ya pagaba un pasaje de $7 hasta Puerto Viejo y ahora yo no sé a cuánto me van a subir el pasaje, señor. Estamos en una lucha de protesta, no porque queremos tenernos, sino que estamos verídicamente porque nos están afectando. Tratamos de llegar a un diálogo con el sentido de que se despeje, en vista que esta es una arteria principal para la entrada a Santa Elena. Las actividades en esta provincia fueron casi nulas. Los locales comerciales estuvieron cerrados por temor a saqueos. La transportación pública tampoco laboró este día. No solamente los 883, sino todo el paquetazo. Y es que no solamente varias vías de la península están cerradas. Aquí en la cabecera cantonal, en el centro de la ciudad, cientos de manifestantes se han agrupado para protestar por las medidas. En el municipio del Cantón Santa Elena, el burgomaestre organizó una rueda de prensa para hacer un llamado a los ciudadanos a deponer el cierre de las vías. A nuestros queridos comuneros, no nos dañemos entre nosotros mismos. Miren ustedes, mañana no va a haber turismo. ¿Qué van a vender? ¿Qué van a hacer de turismo? En Libertador Bolívar, en Olón, en Cadiate, en San Antonio, en Montañita. Si no hay ingresos, se va a caotizar más y se va a agudizar más la economía de nuestra sociedad. Además, el alcalde señaló que tiene una propuesta para el gobierno con el fin de abaratar los costos del combustible. La alternativa que estamos presentando, la actual, al gobierno nacional, es que ese gas natural licuado sea utilizado para el transporte público. Es decir, si usted antes ponía $10 de combustible, ahora va a poner con $3 va a poder solucionar el problema. Y este sistema nosotros estamos dispuestos como municipalidad a poder financiarlo de tal manera que eso no afecte al flujo normal de la transportación. Se espera que en las próximas horas las vías sean abiertas al tránsito vehicular. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En Pastaza también se registraron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en Puyo. 3 personas fueron detenidas durante esta jornada de paralización. Veamos. Fuertes enfrentamientos entre policías y militares, por un lado, con manifestantes por otro, se dieron durante un par de horas en la tarde de este lunes en Puyo. El centro de la ciudad fue el escenario de una verdadera batalla campal, en donde las fuerzas del orden dispararon gran cantidad de gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes y también respondían con las mismas piedras y objetos contundentes que eran lanzados por estudiantes, indígenas y personas que se sumaron a la protesta. Bueno, lastimosamente podemos decir que fue una batalla como usted lo manifiesta, pero la policía como tal lo que hacemos es tratar de mantener la calma. El casco comercial se inundó con los gases y el humo producto de la quema de neumáticos y madera. La ciudadanía usted lo puede ver aquí, está tomándose las calles de Pastaza, está tomándose las calles de Puyo, para poder ser escuchado, para poder tener una respuesta concreta por medio del gobierno nacional. Desde el lado del mando policial se buscó una tregua que los manifestantes la aceptaron y fue posible que se acercaran las partes para dialogar. Se les permitió a quienes protestaban puedan acceder hasta el pie de la gobernación, que fue una de sus demandas. Con gritos exigían la libertad de los manifestantes que fueron detenidos por la policía. Algunos locales del área de enfrentamiento sufrieron la rotura de ventanales. Así se cerraba esta violenta manifestación que reflejó la magnitud de la radicalización del paro en Pastaza, informó Carmita Argotti. Gracias, amables televidentes, por dispensarnos con su amable sintonía. 7:51 de la mañana. Nosotros estamos con más información aquí en la Noticia Primera Emisión, Luisa. Así es, quiero contarles que 8 jueces de la Corte Constitucional
resolvieron reducir de 60 a 30 días la duración del estado de excepción dispuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado jueves. Además, los magistrados demandaron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de los ciudadanos. Son las 7:52 y a esta hora, ¿qué te parece si salimos a exteriores? Claro que sí, para eso vámonos de inmediato con nuestra compañera Marcela Constante, que está en Loja con información. Marcela, contigo, buenos días. Amigos, muy buenos días. Nos encontramos en la ciudad de Loja, como podemos observar. El día de hoy amaneció un poco frío. Las personas del transporte urbano y taxis ya se encuentran laborando con normalidad. No existen manifestaciones en este momento ni cierre de vías. La situación es de que no hay clases por el momento para las personas de escuelas y colegios, pese a que algunas universidades sí están laborando con toda normalidad. El día de ayer, en altas horas de la noche, continuaban las manifestaciones acá en el sector sur del país, en donde la Policía Nacional pudo detener a 15 personas. 15 personas están detenidas en este sector. Es importante recordarles que aquí en el centro de la ciudad y en la ciudad de Loja específicamente se está dando con toda normalidad, pese a que en el cantón Saraguro, en el sector indígena, no hay paso todavía. San Lucas, Saraguro y todo lo que es para la vía a Cuenca está totalmente bloqueada. Este es el informe nosotros que tenemos desde el sur del país. La situación se está elaborando con normalidad lo que son el sector del bus y los taxis, pero no existe clases. Este es el informe que tenemos en el sur del país. Continuamos con ustedes en estudios. Muy buenos días. Buenos días, gracias Marcela por tu reporte desde el sur del país en la provincia de Loja. Y ahora nos vamos con Darwin Altamirano. Él también nos reporta desde la ciudad de Riobamba. Perfecto, tenemos a Darwin entonces. Muy buenos días, contigo. Amigos, muy buenos días, amigos televidentes, también muy buenos días. Nos encontramos al sur de la ciudad de Riobamba. Podemos observar en este momento cómo quedaron ayer luego de las manifestaciones en este sector. Los ecotachos han sido movilizados a la mitad de la vía y también podemos observar en la otra parte de la vía también en este sector que también los ecotachos están de esta manera. Muchas de las personas han catalogado eso como actos vandálicos en la ciudad de Riobamba. Y otra de las cosas que a estas horas no podemos ver al servicio público ni buses ni taxis circulando, tomando en cuenta que los manifestantes están apedreando, dañando los vehículos y lastimosamente uno de nuestros vehículos del medio también fue ayer afectado. Rompieron los vidrios en torno a esta situación. Las jornadas de protesta se agudizan aquí en la provincia de Chimborazo. Lamentamos y vemos también que mucha gente está caminando tomando en cuenta que no hay transporte público. Si podemos observar a la gente que está caminando, otros utilizan también bicicletas y algunos se arriesgan sacando sus vehículos. Más adelante, más tarde ya, la gente, los manifestantes comienzan a salir ya a las calles y comienzan a protestar y hay que tomar mucho en cuenta que se están filtrando gente que no son manifestantes, sino gente de otros países inclusive, y también personas quienes son inescrupulosas o gente que están haciendo actos vandálicos en realidad. Esto es la información que tenemos hasta el momento desde el sur de la ciudad de Riobamba. Nos despedimos, sigan ustedes con más información. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias Darwin por tu reporte desde Riobamba y nos vamos nuevamente y ahora retornamos acá a la ciudad de Guayaquil. Tenemos a nuestra compañera Adriana Méndez. Claro que sí, ella se encuentra en la terminal terrestre de Guayaquil para reportarnos cuál es el ambiente que se vive en ese sitio a esta hora de la mañana. Adriana, adelante, ¿cómo está el movimiento en el terminal? ¿Es normal o hay todavía problemas? ¿Qué tal, querida Luisa, José Luis, amigos televidentes? Les comento que desde muy temprano arribamos hasta este punto de la ciudad, en la terminal terrestre, y estamos viendo un ambiente totalmente diferente. Como estamos observando ahora estos buses, por ejemplo, Mi Piedacita, lamentablemente han decidido trasladar a pasajeros solamente a los cantones. Es decir, aquí las actividades
están suspendidas en cuanto a buses interprovinciales. Precisamente nos dicen los conductores que han conversado con nosotros porque no hay garantías en las vías. Temen a que algo les pueda ocurrir. Y muy temprano por la mañana no había buses. Ahora estamos viendo un poco más de presencia, están llegando. Dicen que se van a arriesgar un tanto para poder trasladar a los pasajeros. Sin embargo, ellos nos comentan que 2 o 3 pasajeros no les representa un ingreso. Caballero, buenos días. Coméntenos por favor un poquito acerca de esto. Ustedes han decidido seguir trabajando pese a que en las vías no hay garantía. Buenos días. Nosotros estamos trabajando, sirviendo al pueblo, pero arriesgándonos, porque hay unos pasajeros que se portan muy mal criados y nosotros toca soportar para que no haya ningún desperfecto en el carro, todo. ¿Qué es lo que encuentran en las vías? Por el momento, que venga ahorita, nada, por el momento, nada. Todo ¿Este bus hasta dónde se dirige? Viajamos hasta Pedro Carbo, sí, de Pedro Carbo, eso es. Perfecto, muchísimas gracias, caballero. Ahí está, conversamos con uno de los conductores que muy amable nos comenta, se traslada hasta Pedro Carbo y es lo que estamos hace un momento explicando. Sin embargo, las autoridades de aquí de la terminal terrestre nos decían que dentro de poco nos van a dar un poco más de información acerca de lo que se vivió en horas de la noche. Como conocemos, el puente de la Unidad Nacional estuvo cerrado, ya se habilitaron 2 carriles de lado y lado, desde Guayaquil hasta Durán y así también viceversa. Sin embargo, estamos observando personas que están saliendo, han decidido caminar, irse caminando por la falta del transporte que aquí en la terminal terrestre se ha suspendido por el momento. Compañeros, ustedes tienen más en estudios, adelante. Vamos de inmediato a revisar las 5 noticias más importantes del día. Protesta indígena se radicaliza. Miles de ellos llegaron a Quito, mientras que otros han bloqueado vías y realizado saqueos en Cotopaxi e Imbabura. En Bolívar, los manifestantes se tomaron el edificio de la gobernación. Y gran cantidad de manifestantes se agolparon en calles del Cantón Durán tras el cierre del puente de la Unidad Nacional. La medida fue tomada por las autoridades para impedir el ingreso de protestantes indígenas a Guayaquil. Un equipo de RTS fue agredido. 8 jueces de la Corte Constitucional resolvieron reducir de 60 a 30 días la duración del estado de excepción dispuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado jueves. Además, los magistrados demandaron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de los ciudadanos. Decenas de taxistas se concentraron en los exteriores de la gobernación del Guayas, en donde entregaron a las autoridades un manifiesto. Allí los integrantes del gremio amarillo rechazaron las medidas económicas decretadas por el régimen. El presidente de la República, Lenín Moreno, dijo que los saqueos y el vandalismo son pagados y los consideró un intento de golpe de Estado. Añadió que no dará marcha atrás en la eliminación del subsidio de la gasolina y él dice: Muy bien, con esto ponemos punto final aquí en la noticia Primera Emisión, mi querida Luisa. Así es, no sin antes agradecerles su amable sintonía y exhortarlos a la unidad, al trabajo y a la calma. Lo que sigue es la noticia en la comunidad. Que tengan un buen día. Buenos días.